compartir un tema interesante en la vida humana, que es un factor pues, determinante para la familia, para la sociedad, para la misma realización del hombre, que es el trabajo. Y lo vamos a ver como lo hemos titulado el trabajo humano, profesión y vocación. Y vamos a pues, compartir algunas ideas, ¿no?, generales sobre la realidad del trabajo, cómo este elemento propio de la vida, ciertamente su origen, de dónde viene, un poco cómo lo vivenciamos en nuestra realidad social, en nuestros ámbitos, porque es, digamos, un elemento transversal que acompaña todos los momentos de vida del hombre y de la mujer en su plena realización. Entonces, el trabajo permite siempre un despliegue de talentos y capacidades. Estos talentos y estas capacidades pues, las recibimos a través de tres fuentes importantes, como es la educación en la casa, la educación en los centros educativos, sea la escuela, luego el colegio, la universidad o cualquier otro ámbito de aprendizaje, y un tercero que es también en la sociedad, ¿no?, en el medio donde vivimos, que va en globo con la cultura, con toda esta realidad que nos engloba. Y esto permite, el trabajo permite que haya un desarrollo entonces en la persona económico, social y cultural. Por eso engloba, como lo decía de forma transversal, la vida del hombre. El trabajo dignifica al hombre, lo dignifica y también lo asemeja a Dios, ¿no? Porque cuando uno lee las primeras páginas de la Sagrada Escritura, Dios le indica al hombre que le otorga, le ofrece una creación para que la someta, para que la aproveche, para que la utilice, y ciertamente fruto del trabajo realizado en esa creación. Los primeros trabajos fueron precisamente la casa, luego la agricultura, primero la población era nómada, entonces era la casa, luego un poco más estable con eso la agricultura, y bueno, ya después pasamos por diferentes procesos de industrialización que hoy tenemos. Podemos decir entonces que Dios le dio este encargo al hombre, ¿no?, en la creación, de someterla, pero también cuidarla y conservarla. Por eso el origen del trabajo viene del mismo plan de Dios, ¿no? Dios le da al hombre un potencial que no es parte de él, sino que está en torno a él, la naturaleza, y de allí comienza el trabajo. El primer trabajo fue el hombre es co-creador con Dios, ¿no?, porque recibe de Dios las facultades del alma, que en otro momento las hablé, ¿no?, la memoria, el entendimiento y la voluntad, y esas facultades que recibe le permiten al hombre desarrollarse. Y por eso cuando vemos el ingenio del hombre, que es capaz de proyectar, de crear, pues allí es co-creador con Dios. Dios le ha dado esa cooperación con él. Por eso hacer los trabajos desde el más sencillo, ¿no?, que podemos pensar en nuestra casa, como en colaborar en que haya el orden dentro de la casa, que es un trabajo, como aquel que tal vez a nivel de la ciencia nos ofrece, por ejemplo, que pensemos en la astronomía, ¿no?, bueno, el trabajo que nos ayuda a determinar incluso los ciclos de los astros, es un trabajo ciertamente que requiere un proceso de aprendizaje un poco más profundo, ¿no? Pero el trabajo va desde lo más sencillo hasta lo más profundo. El trabajo forma parte entonces de la naturaleza del ser humano, ¿no? No hay un ser humano que no realice un trabajo. Y el trabajo lo podemos clasificar entre aquel que es un oficio, que se aprende de una manera, puede ser visual, auditiva, kinestésica, participando de una realidad, o también un trabajo profesional, que requiere pues, un proceso académico, ¿no? Es decir, por eso se habla de oficios y profesiones, ¿no? Profesión y oficio, que son dos cosas distintas, pero que van encaminadas hacia un trabajo, es decir, el hombre realiza un trabajo. Por eso, el fin del trabajo, también desde la doctrina social de la Iglesia, el fin del trabajo es aquel que lleva al hombre a ser un co-creador con Dios, pero que
busca como objetivo final sostenerse y la familia de quien depende, en este caso el hombre de casa o la mujer, que es el esposo o la esposa que realizan un trabajo. El fin del trabajo, primero una realización personal y luego un sostenimiento de la familia. Ese es el origen del trabajo, ¿no? Y todo lo vemos, lo percibimos, lo asumimos cuando realizamos un trabajo, ¿no? Por eso el trabajo debe tener un sustento, un salario justo. Y ese salario justo siempre la Iglesia ha defendido que sea digno para que esa persona viva y para que vivan los suyos, ¿no? Ya hablaré un poquito algo sobre la cuestión del trabajo, la cuestión obrera, ¿no? Por eso el trabajo garantiza en el hombre libertad y dignidad, ¿no? El hombre que trabaja lo hace con una conciencia clara de que es algo que es fruto del sudor de su frente, que ese salario es ganado honradamente y lo hace un ser libre, ¿no? Libre de conciencia, libre en la acción, y también le da dignidad. El trabajo nos da dignidad como personas. Quiero aquí contar alguna anécdota interesante, ¿no? Una vez habían 3 canteros y llega una persona y le pregunta, ¿no? A los 3 canteros, trabajan en una cantera, y le pregunta qué estaban haciendo. Entonces uno dice primero, yo estoy tallando una piedra, dice uno, ¿no? El otro dice, yo estoy tallando una ventana oval, es una especie de ventana propia del arte gótico. Y otro dice que estoy construyendo una catedral, ¿no? Digamos que el trabajo va un poco referido también a esa capacidad creativa y co-creadora que el hombre tiene, ¿no? A uno le pueden dar un elemento para trabajar y ya depende de mí que yo pueda proyectar con ese trabajo. Por eso el trabajo ciertamente requiere la fuerza o el vigor, la inteligencia, pero sobre todo hoy en día la creatividad, ¿no? Ser creativo. Creo que en nuestro país hemos tenido que ser creativos también para poder ir más allá de la situación y responder a nuestras necesidades. Y el trabajo tiene algo muy bonito que ennoblece al ser humano, ¿no? Cuando uno, ¿y qué quiere decir esto de ennoblece? Cuando uno ve a un campesino con sus manos rasgadas del trabajo del campo, eso produce admiración, ¿no? O cuando uno ve a un profesional que ejerce con pasión, marcado por la verdad, por la justicia, por la honestidad, uno dice, qué buen profesional o qué buen obrero ¿no? Esto dignifica y ennoblece. Y el trabajo también es la respuesta agradecida del hombre al don recibido de Dios, ¿no? Dios a cada uno nos ha dado cualidades, nos ha dado, como lo decía al inicio, talentos y capacidades. Depende de nosotros ponerlas en práctica, cómo sacarle provecho a esto, ¿no? Creo que la familia, nuestros padres, nuestros hermanos mayores, nuestros tíos, nuestros abuelos, nos han enseñado algo. Y ciertamente a veces el trabajo, sobre todo cuando se transmite de familia por generación, uno recibe a lo mejor la herencia de X trabajo, y ese trabajo te ayuda ¿no? Tú eres parte de esa generación, de esa herencia laboral que se transmite. Entonces, el trabajo nos enseña esto, a tener un esfuerzo, tener voluntad, tener incluso discernimiento para hacer un trabajo honrado y que no llegue aquello que es vicioso o que no es correcto para dañar nuestra capacidad de trabajo. Y allí, que el trabajo es parte de la vida, pero no es la vida. Esto es importante determinarlo, ¿no? Es parte de la vida, pero no es la vida. Por eso el ser humano no puede ver el trabajo como un fin en sí mismo, ¿no? No es un fin en sí mismo, sino que porque cuando es un fin en sí mismo, el hombre se deja atrapar por el querer tener, ¿no? Más que por el ser. No, el trabajo es un medio, no es un fin. Hay que tenerlo claro. Cuando lo tenemos claro, pues podemos desarrollar nuestra vida, y el trabajo forma parte que dignifica nuestra vida, que nos lleva hacia adelante, que nos da una dignidad, que nos ayuda a tener el sustento para la familia, pero no nos roba otros elementos importantes, como el descanso, como la recreación, como el compartir en familia, como el poder tener otros ámbitos que tenemos que desarrollar, incluso la relación con Dios, ¿no? De por sí la semana tiene 7 días y los 6 primeros días están en relación con los astros, ¿no? Lunes de la luna, martes, miércoles Mercurio, jueves
Júpiter, viernes Venus, sábado Saturno y domingo Dominus, día del Señor, ¿no? Es decir, dentro del orden laboral incluso también tenemos que el domingo es el día del Señor, por eso el trabajo, el Señor me decía, el séptimo día se descansó, ¿no? Y el descanso es necesario. Ahora quisiera pues también recordar que el trabajo, sobre todo en finales del siglo XIX, con la revolución industrial y todo el proceso, hubo un momento en que la industrialización, ese paso de lo agropecuario, de lo rural al urbano, y la industrialización trajo un gran problema que fue el abuso del trabajo, donde los obreros y las familias pues tenían poco para vivir y mucho para morir, ¿no? Eran situaciones unas condiciones laborales y salariales muy incómodas, que no dignificaban a la persona. Y de por sí allí es donde nace la doctrina social de la Iglesia. También se ve de otra manera, pero en ese momento nace con un papa llamado León XIII, con una carta sobre el trabajo llamada Rerum Novarum, del año 1891. Y en esa carta el papa denuncia los males, pero también condena, por ejemplo, la división de las sociedades en clases sociales, denunció todas las condiciones laborales y salariales que iban en contra de la dignidad de la persona y ciertamente luchó por el bienestar creciente económico de la familia. Ahí viene la palabra proletariado, viene de prole, es decir, los hijos, es decir, el trabajo es para el sustento de los hijos, la clase obrera, el proletariado. Y ciertamente el Papa defendió los derechos de los obreros. Por ejemplo, gracias a la Iglesia y luego estableció la ley de trabajo, tenemos las 8 horas laborales. Primero eran 18 horas laborales. Trabajaban niños, mujeres, y se determinó que el trabajo era para los hombres, que la mujer estamos en un contexto de hace 2 siglos, la madre se debe dedicar a acompañar la prole, a educarla. La Iglesia, luego un poco más adelante, como 40 años después, con Pío XI, la 40º año, habla sobre el principio de subsidiariedad, es decir, el Estado tiene la responsabilidad de apoyar a aquellos que tienen menos recursos a poder desarrollar trabajo, como empresas, es decir, le da los subsidios para que puedan desarrollar. Es decir, todo este mundo del trabajo, la Iglesia ha tenido pues un campo importante. Vemos también la organización de los sindicatos, ¿no? El derecho a paro como una protesta sin que fuese, o la huelga, sin que sea más que el objetivo sea siempre la defensa de los salarios. Es decir, toda esta organización, pues la Iglesia a través de los papas de cada momento fue dando una respuesta. Entonces, la cuestión obrera, luego, a partir de diferentes momentos, tenemos una dimensión del trabajo interesante. Es decir, se ha ido organizando todo este trabajo que el hombre viene realizando y hay una definición muy interesante que el Papa Juan Pablo II coloca frente al trabajo y es una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva del trabajo. Esto cuando les hablaba hace un momento del ser y el tener, ¿no? La dimensión objetiva del trabajo y la técnica. Todo trabajo necesita una técnica, un medio, un recurso. Pero la dimensión subjetiva es quien realiza este trabajo, que es el hombre. O sea, la técnica no puede estar por encima del hombre, sino el hombre por encima de la técnica. La persona siempre por encima de todo aquello que tenga que ver con el trabajo. ¿Por qué? Porque el que realiza el trabajo es el hombre, es el protagonista. Y allí que se habla del hombre o de la mujer como capital humano. No se habla solamente de un capital económico, sino un capital humano, un recurso humano también se le dice, ¿no? Pero un poco más en el mundo empresarial se habla de capital humano. Este primer capital es la persona humana, que tiene un valor, que tiene y que está por encima o frente al capital económico. Los dos son necesarios para el desarrollo de los pueblos. Para que una sociedad, para que un pueblo se desarrolle, necesita el capital humano y el capital económico. Y allí importante tener que, por ejemplo, los trabajadores tienen derechos, también tienen deberes, ¿no? Y esto es porque normalmente cuando el trabajo es equitativo, en justicia, los deberes de los trabajadores pues, hay que respetarlos, ¿no? El descanso, el subsidio, la oportunidad de
de las vacaciones, los días laborales, los días de descanso semanal, pero también tiene una responsabilidad de cumplir un horario, de ejercerlo bajo unas normativas, de cumplir unos requerimientos, de tener un perfil, de tener también unas obligaciones, es decir, una responsabilidad de responder con unas exigencias. Para eso se necesita la formación, ¿no? Entonces, digamos que es todo un compendio de elementos que hacen posible que el trabajo vaya adelante, ¿no? Un poco para ir viendo cómo el trabajo se ha ido diversificando, se ha ido organizando y que nos ayuda a tener una dimensión importante del trabajo, que es la que quiero resaltar, que el trabajo nos permite tener una autorrealización humana y una participación social. Por eso el tema profesión y vocación, ¿no? Primero, yo me siento realizado como persona cuando realizo un trabajo. Todo aquel que realiza desde el ama de casa, que es un trabajo también importante, de que realiza un trabajo, un oficio, carpintería, mecánica, electricidad, o aquel que trabaja en una empresa o en un centro público, realiza un trabajo y eso lo dignifica, ¿no? Yo creo que cuando hubo ahorita la pandemia, el sentir que no podíamos trabajar, que no teníamos movilidad, que no teníamos, creo que fue un momento para decir qué importante es el trabajo, ¿no? Me hace sentir bien, me realiza como persona. Y segundo, es un elemento de participación social. La sociedad gira en torno al trabajo, o lo económico que produce, el factor económico que realiza el trabajo. Si cada uno no trabajase, Adam Smith, un gran hombre de la economía, decía, hablaba de la mano invisible, ¿no? Esta mano invisible que se mueve y hace que todo el proceso económico que cada quien realiza hace que una cosa se haga un engranaje con la otra y pueda surtir un efecto. Y allí, pues ya para finalizar, decir que el trabajo pues sí debe ser remunerado. Hay un trabajo que se hace de forma manual, ¿no? Se requiere un esfuerzo, otro que se hace a través de la técnica, ahora el teletrabajo, ¿no? Desde casa, a través del mundo globalizado, pero también hay un trabajo que poco se valora, que es el trabajo académico, ¿no? El trabajo mental, de preparación, un trabajo que a lo mejor no se ve, pero que necesitamos también valorar. Y para eso es importante el salario. ¿Y el salario qué es? Pues el pago justo y aquello que yo realizo. Para eso se debe validar qué es lo que realizo, con qué profundidad y con qué digamos, capacidades, talentos coloco y que sea valorado. Yo creo que todos estamos gustosos de hacer el trabajo, pero también todos somos gustosos de que sea valorado, ¿no? Y allí pues el trabajo nos hace que no solo la profesión, ¿no? Que puedo tener una profesión, estudio X o aprendo cualquier oficio y lo realizo. La vocación va marcada porque da el paso, ¿no? No solamente soy un profesional en el campo, sino que tengo una vocación. La vocación es que me siento realizado cuando lo hago, ¿no? Un poco para terminar el título, con el título de esta breve conferencia. Reconocer que como persona yo me realizo en el trabajo. Dios nos regaló el propio trabajo, es un elemento constitutivo de la sociedad, pero que tiene todo foco. Me realiza a mí y me ayuda a realizar la sociedad que quiero. Entonces, bueno, espero que este momento de compartir con estos elementos así muy puntuales, es un tema para hablar un poco más extenso, pero un poco puntualizar estos elementos que nos ayudan a valorar este don que Dios nos ha dado y que la sociedad quiera que desarrollemos para el bien de todos, el bien común. Hay muchísima gente que está desarrollando un oficio, inclusive profesiones, de las cuales no tienen la vocación, porque por diferentes razones llegaron a ese oficio o a esa profesión. La persona en ese sentido muchas veces por la necesidad económica no tiene opción de cambiarla. Entonces, ¿cómo queda ahí su espiritualidad? ¿Cómo queda ahí su parte espiritual? La persona pues no se va a realizar. Pienso yo, ¿qué se puede hacer con esas personas que no tienen por situación económica la forma de realmente ejecutar o realizar su vocación? Bueno, yo pienso en primer lugar que si realiza un trabajo, para realizar un trabajo hay que colocar un talento, una
una capacidad que no viene de afuera, que va de dentro, ¿no? Cuando hablaba un poco hace un tiempo acá mismo sobre la educación, decía que educar es precisamente sacar fuera. Y el talento, la cualidad que yo pongo al servicio de mi trabajo, o para realizar un trabajo, necesito esa cualidad, necesito ese talento, si no, no lo puedo realizar. Entonces, creo que en el trasfondo, aunque no sea una profesión o oficio que yo piense que no es mi vocación, pero debo tener talento, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo, coloco un ejemplo más preciso, yo no puedo decir que voy a dar clases particulares de inglés como un trabajo si yo no tengo al menos un conocimiento del talento. Yo no voy a hablar ahora de un oficio, pensar que voy a trabajar como chef en una cocina, en un restaurante, si yo no tengo el talento de la cocina. O sea, en el fondo, cuando yo realizo un trabajo, yo tengo el talento y ya va un poco en esa proposición, en ser propositivo para la vida y decir, bueno, frente a esta alternativa, tal vez no pude ser contador, pero puedo ser auxiliar a lo mejor, ¿no? Ahí ya vienen otros elementos. A lo mejor yo no puedo llegar en un primer momento, uno conoce muchas personas que en un primer momento estudiaron una carrera técnica y luego se fueron especializando y bueno, ahora a lo mejor tienen un doctorado a nivel académico, ¿no? Algunos que empezaron tal vez siendo ayudantes en la mecánica en un taller, pero luego montan su taller de mecánica, ¿no? Porque ayudante de carpintería. Todo está, yo creo, más que en pensar que el talento o la cualidad que coloco, tengo que tenerla, pero no puedo haber encontrado si no la tengo. Y todo depende de la actitud de la persona. Si yo soy propositivo, lo veo futuro, trato de ser creativo, tampoco ser co-creador en este ámbito espiritual, pues voy dándole la vuelta y a la final creo que puedo dar una respuesta, ¿no? Un poco con estos ejemplos puntuales que coloco, creo que podemos entender. Habrá algún caso que no se dé, es posible, somos humanos y somos variables, ¿no? Pero creo que el deber ser va por esta parte. Hay muchísima gente que tiene como concepto de trabajo es el medio que yo tengo para conseguir un fin y el fin es el dinero. Y en consecuencia no les importa el tipo de trabajo, sino que es el dinero, la obtención de ese fin. Y hacen, como digo, cualquier tipo de trabajo donde inclusive está la corrupción, ¿okay? Entran a un puesto público donde, con tal de obtener el medio, el fin, que es el dinero, hacen lo que sea dentro de ese que se llama trabajo. Bueno, en esto lo hablaba un poco hace un momento, el trabajo como don tiene que estar blindado por algunos elementos que son importantes. El primero es que sea marcado por la verdad. Segundo, que sea marcado por la justicia. Y tercero, por la libertad. Entonces, si un trabajo es verdadero, es bueno. Si un trabajo es libre, me hace sentirme libre, sin presiones y sin condicionamiento, de poco a la corrupción. Y si es un trabajo justo, pues yo voy a tener el salario, porque el trabajo necesita un pago, en lo normal, un pago, un salario justo, porque recuerden que el trabajo, lo decía, el trabajo para mi dignidad de vida y mi realización como persona y la realización de mi familia, ¿no? Ahora, si no tengo un salario justo, pues eso lleva a la corrupción. Si no está blindado por la verdad, sino que está en medio de algo que es deshonroso, lo que le damos digamos, lo calificamos como trabajo, pero realmente es un trabajo. O sea, hay que definir bien qué es el trabajo. El trabajo es algo positivo, es algo bueno, que tiene bondad, que se realiza para el bien del otro y para mi realización. Si el trabajo no apunta a esa realización personal y a la realización del bien común en la sociedad, ya allí no le podemos llamar trabajo. ¿Sí? ¿Qué es lo contrario del trabajo? La vacancia. Es algo que no responde. Entonces, a ver, primero tener definición de los conceptos que me ayudan a mí
ahora busco valorar la otra situación y decir, esto es un trabajo realmente, está invadido de corrupción, si no está blindado por la verdad, por la justicia y la libertad. Son como los tres valores que marcan, y hay muchos más, ¿no? Si hay verdad, hay honradez, hay transparencia, hay claridad. Y de allí creo que nuestro Táchira, nuestros mayores, si algo nos identificaba era por la honradez en el trabajo, por la verdad, por la justicia. Hay que pagarle a cada trabajador, sobre todo a nuestros campesinos, lo que era el jornal, como ellos le dicen, y ciertamente estamos en una cultura que se le puede decir una cultura de corrupción, pero la corrupción ¿por qué aparece? Porque no hay un salario justo. Entonces, pero eso da. Muchas veces los corruptos son los que más ganan también. Sí, por la Los que están en el gobierno, entonces ya no hay tema de. Pues ya es otro tema, pero ciertamente, pero esa corrupción que es grande ha iniciado por algo mínimo. O sea, nada llega a lo máximo si no comienza por algo mínimo. Cuando a uno le dicen, ¿no? Que se roba un bolívar, igual que el que se roba 1.000.000 de bolívares. ¿Sí? Entonces, el robo, la corrupción que es el robo, apropiarme de lo que no es mío, inicia por lo mínimo. Cuando yo no soy honesto, cuando yo no soy transparente, porque a veces no es solamente la corrupción en el dinero, sino que la corrupción abarca otros ámbitos, ¿no? Depende, lo que más se patentiza es el mundo económico, pero cuando yo no soy honrado, tengo ética en mi trabajo por X cosas, es corrupción también, ¿no? Estamos hablando un poco del trabajo y del desarrollo del trabajo, un poco viéndolo de esa parte. Pero sí, la corrupción va, digamos, cuando no está blindado el trabajo por la verdad, la transparencia, la honradez. Yo creo que lo más gratificante para una persona es cuando realiza su trabajo y se puede acostar con tranquilidad y levantarse el otro día si he hecho lo que he tenido que hacer bien, ¿no? Y eso creo que es una satisfacción. Luego, cuando van pasando los años, mirar a los hijos, decía el Papa Francisco en una oportunidad, una frase muy impactante, hay que llevar el pan bendito a la mesa, ¿no? El pan bendito tú lo llevas con un trabajo honrado, no un pan maldito que sea consecuencia para tus hijos. Y el pan maldito es aquel que no es ganado por el sudor de las frentes, sino a través de la corrupción. Padre, complementando un poco la pregunta que hacían ahora, referente a quien desempeña un trabajo con el que no está satisfecho, porque no es para eso que se preparó. Llevando un poco la situación al plano de nuestro país, lo que ha venido pasando hace unos años para acá, en que mucha gente ha tenido que irse, profesionales y gente capacitada en muchos oficios, irse a trabajar a otro sitio, otro país, buscando mejorar su situación. ¿Y por qué no la de su familia aquí? El hecho de desempeñar un trabajo para los que no estuvieron preparados o para los que no se capacitaron, los deprimió y ha llegado incluso hasta a causar suicidios. Personas que se han suicidado por el exceso de trabajo para el que no se preparó, que no quiere desempeñar. El desempeñar una labor para la que no está preparado puede ser una causal de depresión al punto de que termine quitándose la vida. Bueno, este elemento es el elemento de la migración, y creo que quisiera, pues, antes de dar como una respuesta más clara, dar un ejemplo, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, en el año de la década de los 50, 48, que fue la Segunda Guerra Mundial, hasta la finaliza la Segunda Guerra Mundial, los países europeos pasaron por momentos difíciles y muchos de ellos emigraron a nuestro país, españoles, portugueses, italianos, y tuvieron que venir acá y asumir una nueva cultura, trabajos para los cuales no estaban preparados, y todas esas personas hicieron aquí un camino y todos surgieron y luego regresaron allí, incluso con todo este fenómeno de la migración, que es un fenómeno globalizante o mundial. El Papa ha dado como un camino para que las autoridades
comunidades, cuando lleguen personas, inmigrantes, con un proyecto, ¿no? Primero que sea acogido, que sea acompañado, que sea formado y que sea integrado, poco para los estados, ¿no? Como los acogemos, los formamos, los acompañamos en el proceso, luego lo integramos a un arte, un oficio, o depende, ¿no? Cuando hablamos de, tú decías, algunos se quitaron la vida, pero tal vez algunos son muy pocos, comparado con la mayoría. Pero para generalizar, no podemos generalizar, cada caso es un caso, por lo tanto, no podemos determinar del todo por un caso. Pero es importante, creo que las situaciones de vida nos llevan a dar respuestas desde lo que hemos recibido, talentos, capacidades, porque es que el trabajo no se realiza solo con un conocimiento que se tiene en un oficio, que de repente nos cambia la vida y tenemos que afrontar otra situación. Pero si yo estoy hecho de una manera propositiva, si tengo ese deseo de salir de mí ¿no? Yo creo que también hay otro elemento allí, que es que el estar en otra cultura a lo mejor me cuesta, entra la depresión, son otros elementos que juegan, pero no tanto al trabajo, porque yo creo que el venezolano que sale, que aquí ha trabajado, o ha estudiado, o se ha preparado, o tiene un oficio, cuando sale, o cuando ha salido, está allí, creo que ha desarrollado. Yo creo que el que no ha podido avanzar afuera, no digo por general, a algunos no le fue bien, es aquel que aquí no tuvo la oportunidad de formarse y no participar de un trabajo en pro de la comunidad o de la sociedad, sino que todo lo contrario, ejercía un mal trabajo en contra de la comunidad. Bien, entonces yo un poco por esta experiencia de los países europeos que emigraron en la Segunda Guerra Mundial y que luego vemos, yo fui testigo porque puedo hablar con muchos de ellos, y el ver lo que muchos de los nuestros, ¿no? A lo mejor tuvieron que salir y realizar otros oficios. Bueno, pero eso también enseñó a valorar muchas cosas. De fondo está el trabajo, que es el trabajo lo que me identifica, lo que me ayuda a buscar un salario justo para vivir, para que vivan los míos, y luego pues, colaborar a la sociedad. Entonces un poco también decía hace un momento uno de los que me preguntaba, que el fin es el dinero. Cuando es eso, pues está desvirtuado. El dinero es ciertamente un medio que me tiene que otorgar el trabajo, pero el fin último es la realización personal, ¿no? Y cómo lo comprobamos cuando yo al final del día digo, me siento bien con lo que realicé, ¿no? Porque no puedo tener mucho dinero acumulado desde el trabajo, pero soy una persona que no me siento satisfecha conmigo mismo, con lo que he vivido, con lo que he ofrecido, con lo que he hecho. Entonces ahí vienen las depresiones también, ¿no? Entonces yo creo que todo, hay una frase de San Pablo que dice: más alegría está en recibir. Yo creo que el trabajo nos ofrece, da una satisfacción personal, nos ofrece desde, ciertamente, tiene que haber un salario, tiene que haber un medio de sustento, tiene que haberlo, no está desligado, pero pensemos nada más en nuestras madres que realizan un trabajo tanto tiempo por nosotros en la casa y sus satisfacciones verán a nosotros realizados, ¿no? Y no tienen ningún salario que debería tenerlo. ¿Quién lo paga? Normalmente la doctrina de la iglesia indica que el esposo debería pagarle al esposo. Porque ejerce un trabajo, porque no se considera trabajo, y es un trabajo, porque primero la realización personal como esposa, como madre, luego aporta al bien común en primer lugar de su casa, porque sin la madre, sin el trabajo de la madre, ninguno de nosotros pudiese desarrollarse. Entonces es un valor también, ciertamente la madre lo hace con todo el cariño, porque normalmente los esposos, los padres, pues tienen ahí la economía ya en un intercambio. Muchas veces ellas son las administradoras de la casa, ¿no? Entonces es una cuestión también de casos, como un caso yo no puedo generalizar, ¿no? Pero un poco uno dice el deber ser o indica el deber ser. ¿Qué ocurre si tenemos una vocación, o sea, algo
capacidad, la creatividad de diseñar, de soñar, de plasmar, de proyectar. Pero eso a lo mejor aquí en el lugar donde están, ¿no? Entonces hay que buscar la alternativa. Ese mismo elemento, tal vez no del diseño de moda, pero la creatividad, el plasmar, lo puedes direccionar hacia otra forma que sí te dé para el sustento. Porque es el talento, la capacidad. Sabemos que algunas educadoras, por ejemplo, el sustento a nivel educativo no da para sostener un hogar, pero han comenzado con las tareas dirigidas. Es el talento y ha sido creativo, propositivo, ¿no? Entonces vemos que todo está en la creatividad, el ingenio y el ser propositivo en la vida. Repito, la clave es la actitud. La clave es la actitud. Los talentos los tenemos Dios primeramente, la familia, la educación, en algunos casos, a lo mejor también la misma parte religiosa, ha ido dando herramientas. Yo creo que la clave está, uno ve por ejemplo, a lo mejor un ingeniero, un arquitecto, un médico, se fue del país, pero tenía el talento de la comida, y a lo mejor ahora es uno de los famosos vendiendo nuestras arepas, y eso no le quitó, sino que cambió de clase de oficio, una profesión a un oficio. Todos tenemos diferentes talentos. Yo creo que la cuestión es, hoy en día muchos jóvenes tienen pequeños emprendimientos, ¿no? Yo en la universidad tengo alumnas que les gusta coser, se ahora cosen algunas cosas y las tienen entre sus amigas, hay pequeños emprendimientos para pagar la universidad. Yo creo que es cuestión de tener la actitud de proponernos en la vida hacer algo, y el trabajo, creo que todo lo que hacemos es un trabajo, ¿no? Entonces, quiero como concluir con estas dos cositas. Primero es un talento, una capacidad que coloco a disposición porque él ha recibido, todos tenemos talento y capacidad. Y segundo, necesito una actitud propositiva por parte de mí para afrontar la vida. Creo que por eso nos podemos quedar, ¿no? Como cuando estábamos pequeños, padres, que las madres a nosotros nos decían que las cosas que íbamos a realizar, lo que íbamos a hacer, el trabajo, hacerlo con amor, para hacerlo una sola vez. Y si las personas se van del país a realizar 2 y 3 trabajos fuera, ¿por qué no se realizan aquí? Aquí también se pueden hacer 2 trabajos. Cualquiera puede desempeñar como la chica que dice que no, lo que ella quiere no le da, pero si está trabajando aquí puede buscarse el otro talento, el otro trabajito fuera. Yo creo que son 2 hay realizaciones. personas que lo están haciendo. Mucha gente que está trabajando duro. Pero ciertamente la actitud y el amor. Digamos, hay también otros elementos que el Estado, la empresa, la misma sociedad, los grupos intermedios, pues deben crear elementos que permitan que cada quien tenga un trabajo justo, que tenga un salario justo. Ese es el deber ser, ¿no? Ya claro, aquí no podemos dar soluciones porque les corresponde a los entes competentes, pero si eso estuviese bien organizado, creo que cada uno tuviese el sustento, porque también el trabajo no es lo que debe ocupar todo en la vida. Hablamos de otros elementos, familia, recreación, espiritualidad. Tenemos que ser integrales, porque si no, pero claro, la situación a veces nos lleva a tener que recurrir a trabajos extras por la misma situación. Pero vamos haciendo camino, y creo que todo esto nos va preparando, ¿no? Tanto que muchos que han estado afuera ahora han regresado. ¿Y por qué han regresado? Hay que preguntarles, ¿no? Vamos a encontrar muchas respuestas que nos van a ayudar a pensar un poco en lo que hemos hablado hoy. Bueno, agradecerle a todos ustedes, a todos aquellos que nos puedan seguir a través de este video, la oportunidad de plasmar tal vez un elemento del trabajo, no lo es todo, hay diferentes visiones, esta es un poco la que les presento, y creo que es la que no solamente desde la teoría, sino también desde la práctica que uno puede evidenciar, nos ayuda a tener como una dirección. Feliz y santo día.
Se refiere